Como les dije, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 7. Vuelvo a decir la frase que dije en la primera parte. Alguien dijo, si Romanos fuese un anillo, el capítulo 8 sería el diamante de ese anillo. Porque el capítulo 8 encierra en sí mucha enseñanza, muchísima. A partir del versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Recordemos lo que hemos visto la semana pasada. Para los que caminan en el Señor, para los que están en Cristo, el resultado es, ¿se acuerda? Vida y paz. Bonito es cuando a algunos se le ven que lo recuerda y encima lo expresa con sus labios. ¿Qué era? Vida, paz. Vida y paz. Ahora, capítulo 8 continúa en el versículo 7 y nos habla de lo siguiente. Los designios de la carne. El designio significa intención o plan, intención o propósito, y los sinónimos es plan, proyecto o intento. El intento de la carne, versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuántos de aquí quieren llevarse mal con Dios? Nadie. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Nadie. Pero hay cosas que son enemistad contra Dios. ¿Y qué es? Los designios de la carne, los planes de la carne, los intentos que la carne quiere hacer. Saben que tu carne y mi carne, y algunos se preguntarán, yo anoche cuando me estaba terminando de preparar, yo me preguntaba, digo, si algunos escucharán que tanto hablamos de carne, que si carne por aquí, que si carne por allá, que si carne por aquí, que si carne por allá, ¿a qué se refiere el pastor cuando habla de eso? Y vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de la carne. ¿Qué quiere decir? Pero recuerde, los designios de la carne, los planes de la carne, el intento de la carne es enemistad contra Dios. Y todo el mundo quiere llevarse bien con Dios. De hecho, incluso hasta los que están allá en la cárcel o donde están metidos, de vez en cuando se acuerda de Dios. Pero no es suficiente solo acordarse de Dios, sino que vamos a ver más detalles. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tú no le pidas nunca a la carne que se sujete a la ley de Dios. Aquí en las Escrituras están los mandamientos de Dios, está la ley de Dios, está lo que Dios nos habla y lo que Dios quiere que hagamos, aquí en las Escrituras. Y eso cuando tú se lo transmites a la carne no se sujeta. ¿Sabe lo que te va a decir la carne? No me gusta, no quiero, no me apetece. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas diarias con todas estas cosas? ¿Cuántas veces no te propones hacer la cosa bien y resulta que terminas haciéndolo mal? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer? A mí me pasa. Yo espero que a ustedes también. Si no me tengo que cambiar de iglesia porque aquí están todos los santos. Yo soy imperfecto, con muchos defectos. Eso no quiere decir que comparto el tema del pecado. Pero vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. No puedo pasar de eso sin leerles lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la carne, porque todo el mundo dirá, ¿y qué quiere decir con tanto carne? ¿Será que es malo comer carne o tiene que ver con la cuaresma? No tiene nada que ver con eso. Si ustedes coman carne, pero cómanla sanamente, tampoco coman demasiada, ¿verdad? Va bien algunos que dejemos algo de carne a un lado y Dios bendiga las lentejas, ¿verdad? En una ocasión una hija le dijo a la mamá, dice, mamá, que las lentejas se están pegando. Dice, déjala que se mate, hija. ¿Verdad? Porque son buenas las lentejas, ¿sí o no? Pero sin choricito. Usted, este es pillín, ¿verdad? Me está metiendo el choricito donde las lentejas. ¿Y las verduras? ¿A cuánto les gusta las verduras? ¿A cuánto les gusta la verdura con un poquito de aceite y nada más? Oh, santo Dios. Entiendo que Dios tiene que visitar nuestra iglesia de una manera
más profunda. Bien, Gálatas capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 16. Digo pues, apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a recordar algo. ¿Quién se lleva mal con Dios? ¿Quién no se lleva bien con Dios? ¿O quién no puede convivir con Dios? La carne, los designios de la carne. Y ahora miren lo que dice, y no deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y mire lo que dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y en este caso, la de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? Póngase los cinturones, por favor. Que nadie se desmaye mientras lea eso. Si alguien siente como algo dentro del corazón o se siente que Dios le habla, dele gloria a Dios. No se enfade conmigo. Saldré por la puerta de atrás para que nadie me apedree, pero es lo que dice la Biblia. ¿Me explico? No es un invento mío, ni estoy diciéndole nada a nadie, sino que Dios nos está diciendo algo a todos. Dile al que está a su lado, Dios nos está hablando. Dile. Ahora viene y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que lo que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Los que practican tales cosas. No hay que practicarlas todas para no heredar el reino de Dios. Es suficiente con practicar una. No hay que practicar 50%. Es suficiente practicar el 1%. En una ocasión mi pastor puso un ejemplo en la iglesia de donde nosotros somos, la iglesia de Barcelona. Y el ejemplo es el siguiente, porque no es mío, yo digo quien lo ha dicho. Si en una botella de agua, ¿a cuánto le gusta? Vamos a no decir marca porque luego haremos como publicidad, pero ¿a cuánto le gusta un agua bueno? Un agua que tú lo mires y que diga, mira, está muy bien mineralizado, no sé qué, bien, no sé qué, no tiene mal sabor. ¿A cuánto les gusta? ¿Sí o no? Es recomendable por los médicos que bebamos aguas. Mire, aquí donde aprenden cómo comer y qué beber. Mire, otra parte que tienen que tomarla, beban agua. ¿Sabe lo bien que es beber agua? ¿Sí? Mira, aquí para eso tiene al pastor, para que encima le diga qué es lo que tiene que beber. Agua y solo agua. Algunos dicen agua y alguna cosa más. No, agua. ¿A cuánto le gusta el agua bueno? Ahora, yo les digo lo siguiente. Aquí está la botella de agua. Pero en esa botella de agua, yo el 1% de la cantidad que usted tiene el agua, yo le puse veneno. ¿Cuántos se lo beben? ¿Y por qué en la vida del cristiano nos permitimos el 1% de pecado? ¿Por qué el 1% es practicar cosas de la carne? ¿Por qué el 1% es hacer lo que la carne desea? Que, ojo, atentos aquí, incluso sin querer hacemos cosas que le fallamos a Dios. Yo les dije, soy el primero imperfecto. Soy el primero que falla, soy el primero, pero dice la palabra, los que practican. Practicar es tenerlo en su estilo de vida, en su vivir diario. Hay personas que no pueden vivir sin beber. Hay personas que no pueden vivir sin mentir. Eso es practicar. La práctica habla de una continuidad en lo que uno está haciendo. Y en esta mañana el Señor nos está enseñando la importancia de entender que hay prácticas, señores.
Hay prácticas que tenemos que deshacerlas de nuestra vida porque son enemistad contra Dios. Dios no se lleva bien con tales prácticas. Tú te encuentras gente religiosa en la calle, gente que practica 99% practica lo que es la religión de buena fe, creer en Dios, reconocer a Dios, pero el 1% es que vive en adulterio. El 1% es que practica la fornicación, que aparte de su matrimonio tiene su amante. Yo digo, ¿cómo lo llevan esta gente? Porque nosotros con una lo tenemos difícil, lo difícil que es con dos. Con una no sabe qué más hacer a veces. Imagínate con dos. Si es más difícil vivir en pecado que vivir sin pecado, ¿lo sabían? Es más difícil ocultar el pecado. Me hacen reír, pero es así. ¿Tú sabes lo que es mentir y luego tener que ocultar esa mentira? Y a ver cómo se lo digo, y a ver cómo se lo explico. Y resulta que dice, pues que, claro, esa mentira lleva consigo otra mentira. El que vive en fornicación, el que practica tales cosas, envidia. ¿Sabe lo que es? Lo malo que es ser envidioso. Pero ¿cómo va a estar Dios allí en el 1%? Dice, no, yo lo tengo todo bueno. Pastor, yo me casé, yo vivo en santidad, yo así, yo asá, yo doy los diezmos, yo practico la fe. Pero el 1% es que, ¿sabe lo que pasa? Es que tengo envidia. Yo es que yo no me puedo ser libre de envidia. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Porque donde llega Dios se va la envidia. Cuanto más te acercas a Dios, más renuncias a la cosa que practicamos sin que sea conforme a la voluntad del Señor. Sacamos otro así por ahí de lo que hay. Homicidios. Quiero decirles algo, y aquí quiero aclarar un detalle. Quizás nadie mató a nadie, pero con la lengua algunos sí que los mata, de los remata. Oh, no es que no puedo, de verdad, me sale. Y es que, ay, Señor, si tuviera oportunidad, ¿cómo me la cargaría? O cómo, ¿verdad? Eso es ser un homicida, practicar tales cosas. No heredaremos el reino de Dios. Quiero decirles algo, quiero preguntarles algo, ¿qué nos interesa más? ¿Ser parte de una iglesia o un día ser parte del reino de los cielos? Es bueno ser parte de una iglesia. Es bueno congregarte, porque para eso Dios lo ha puesto. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. Pero presta atención a eso. Nuestro fin, nuestro objetivo no es aquí, es heredar el reino de los cielos. Y yo quiero heredar ese reino de los cielos. Y por lo tanto no sigo prácticas que me impiden heredar el reino de los cielos. Yo practico la fe, yo practico lo que Dios quiere que practique. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dios te ama. Dios te acepta tal como eres. Dios conoce tu corazón. Dios conoce la necesidad que hay en tu corazón. Pero deja esas prácticas. Deja de practicar la cosa que estás practicando. Cambia. Dile, Señor, yo por amor a ti, yo quiero heredar el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Están preparados? Vamos a avanzar. Romanos capítulo 8, versículo 8. Ahí están ustedes en ese capítulo donde estamos aprendiendo. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que practican esas cosas, aparte que están en enemistad con Dios, no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa agradar? Mire, si me equivoco me pueden corregir. Complacer, contentar, deleitar. Los últimos dos son sinónimos de la palabra agradar. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Y tú dirás, ¿y cómo? Mire, yo te voy a enseñar dos cosas que la vamos a tener con base bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Yo quiero agradar a Dios. Dile al que está a su lado, yo quiero agradar a Dios. Ya hemos visto lo que no agrada a Dios, ¿sí o no? ¿Has visto lo que no agrada a Dios? Practicar el pecado. Practicar tales cosas, dejarse llevar por la carne. Ya han visto lo que hace la carne, tu carne y mi carne. El hombre que necesita ser cambiado y transformado por Dios cada día. Ahora vamos a ir a Gálatas, como les dije, capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo se dirige de una forma muy directa,
Pero aquí tenemos la primera forma, el primer ejemplo de cómo agradar a Dios es de que cuando nuestra motivación principal es agradarle solo a Él. Eso le agrada a Dios. Cuando mi motivación principal es agradarle solo a Dios. Yo no tengo otra motivación, sino que agradarle solo a Él. No intentes agradarme a mí. Yo no voy a intentar agradarte a ti, porque si yo le agrado a Dios, agrado a todos aquellos quienes buscan a Dios. Intenta agradar a un hombre, o intenta agradar a tu jefe, y vas a ver lo difícil que lo tienes. Yo sí propuse en mi corazón agradar a Dios, y yo sé que con eso voy a poder agradar a mi jefe. Porque Dios me enseña que sea puntual en mi hora de trabajo. Dios me enseña en su palabra que sea disciplinado. Dios me enseña que sea ordenado. Dios me enseña que sea respetuoso. Dios me enseña que sea una persona de palabra. Si es que sí, es sí. Si es que no, es no. ¿Desde cuándo los creyentes llegan tarde al trabajo? ¿Desde cuándo los dichos creyentes son los más faltos de respetos en el trabajo? ¿Desde cuándo uno que se llama hijo de Dios puede contestarle más a su jefe y mandarlo a donde se manda? Yo qué sé, a la playa, a la montaña. La última vez alguien me mandó a recoger patatas. Digo, pues ¿dónde hay patatas? Si no hay dónde, ¿me explico? La gente que se dice ser no son, porque practican las cosas de la carne. Y yo lo que me propuse en mi corazón para quitarme de problemas es agradarle a Dios. Solo a Él. Si en una ocasión alguien me diga, dile que no estoy, yo puedo agradarte a ti y decir, me ha dicho que te diga que no estoy, pero porque yo quiero agradar a Dios, te voy a decir, miente tú. Porque si yo ahora te miento delante de ti, soy capaz de mentirte cuando no estás tú. ¿Me explico? Entonces, ¿qué cuesta agradar a Dios? Lo que nos enseña la epístola de los Romanos en ese capítulo 8 es que vimos que la carne no agrada a Dios, pero hay cosas que a Dios le agrada. Es agradarle solo a Él. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Sí. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién buscas tú agradar? ¿A quién buscas agradar? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el pastor? Eso te va a durar 2 semanas, porque encontrarás faltas en el pastor, encontrarás fallos en el hombre. Cuando tú das tu ofrenda, tu diezmo, ¿a quién quieres agradar? A Dios. Cuando tú quieres quedar con alguien y tomar un café y hablar bien de los hermanos o animarlo, ¿a quién quieres agradar? ¿Con quién quedas o a Dios? Obviamente, como lo estás haciendo para Dios, para quien lo haces, le agrada. Repito, como lo estás haciendo para Dios, para quien lo haces, le agrada. Porque Dios respalda el corazón sincero. ¿Cuántos desde esta mañana queremos agradarle solamente a Él? Yo vengo al culto porque quiero agradarle a Él. Yo vengo a la reunión de oración porque quiero agradarle a Él. Yo estudio la palabra porque quiero aprender cómo agradarle a Él. Mi objetivo es agradarle solamente a Él. Mientras practique la carne, no le agrado a Él. Porque esas cosas no le agrada a Dios. Pero lo que le agrada a Dios es decir, yo no busco el favor de los hombres. No. Yo quiero agradar a Dios, porque yo soy siervo del Señor, dijo el apóstol Pablo. Oh, Señor, ayúdanos. Punto 2. Cuando vivimos en santidad y pureza, eso le agrada a Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Un poquito más adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí continúa. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Nuestra santificación.
y nuestra pureza. Cuando Dios ve en uno de sus hijos que se esfuerza, que se propone, que se cuida de la carne, que se cuida de los deseos de la carne, eso le agrada a Dios. El apóstol Pablo recuerda a los tesalonicenses, a esta iglesia, a este grupo de creyentes, diciendo: vivan en santidad, santifíquese, vivan en pureza. ¿Tú de cara a quién no pecas? Pregunto. ¿Por qué no pecas? ¿Porque no te dejan pecar o porque quieres agradar a Dios? El otro día dije a alguien, digo, tú no pecas más porque no tienes más dinero. Y por esa razón Dios no te da más dinero. Porque hay gente que no son incapaces de tener dinero en la mano y no dejarse llevar por cosas del mundo. Pero hay gente que ha madurado en la fe y que Dios les va a bendecir y les va a proveer para que no le falte. Pero algunos, si tuviera más dinero, no estarían en una iglesia. Y hay algunos que tienen posibilidades, tienen dinero, son bendecidos y quieren estar en la iglesia porque quieren agradar a Dios. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no miras lo que estás mirando, lo que otros miran o lo que otros te insinúan que mires? ¿Porque está el pastor presente? ¿O porque habrá un hermanito que te va a ver? ¿O por amor a Dios? ¿O porque quieres agradar a Dios? ¿Por qué no te tomas esa copa cuando te la ofrece diciendo, bueno, aquí no hay nadie, son las 12 de la noche, no pasa nada, tómatela? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Porque sabes que vas a oler mal cuando llegas a tu casa y tus padres te van a regañar? ¿O porque quieres agradar a Dios? Pensemos. ¿Por qué vivimos en santidad? ¿Solo para aparentar que somos santurones? ¿O porque queremos ser el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, el ejemplo de Cristo en la tierra? Ahora pues, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Aleluya. Para los que están en Cristo. Yo no vivo en santidad para aparentar que soy santo. Es muy fácil entrar por esa puerta y aparentar que eres santo. Pero lo que le agrada a Dios es que tú vivas en santidad y en pureza por respeto a Él. Yo no le soy infiel a mi esposa solo para que no me pille. Yo le soy fiel a mi esposa porque le he declarado mi amor, mi compromiso hasta que la muerte nos separe. Yo no me voy con otra mujer porque soy parte de una iglesia o de una organización cristiana donde enseña que no hay que tener 2 mujeres o 3. Sino porque entiendo de que Dios me ha dado una y tengo que mantenerme fiel a mi esposa por amor a ella y por respeto a Dios. No te escondas de tus padres, Dios te está viendo. No te escondas de tu esposa, Dios te está viendo. No le ocultes a tu marido, Dios te está viendo. Y queremos agradar a Dios en santidad y pureza por amor a Dios y por respeto a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica. Agraden a Dios en santificación y pureza. Recuerde, Dios nos está viendo. Estamos aprendiendo los jueves de que tenemos un Dios omnipresente. Nos gusta que tenemos un Dios omnipotente, que interviene a distancia, que interviene en tu casa, que interviene en tu situación laboral, que puede hacer un milagro la semana que viene, pero también tenemos un Dios omnisciente, omnipresente. Oh, qué bueno, Dios omnipotente, pero ¿te gusta que sea omnipresente? ¿Te gusta que esté al lado tuyo cuando enciendes la computadora, cuando enciendes el ordenador? ¿Te gusta que esté a tu lado cuando estás con este grupo de gente que no conoce al Señor y tienes tu oportunidad de la vida para hablarle del Señor o por lo menos regalarle una sonrisa de un corazón sincero y transparente? ¿Te gusta que Dios te acompañe cuando tú acompañas a alguien quizás en un hospital al lado y es un familiar que no conoce al Señor? ¿Quiere que Dios esté allí? Pues estate con Dios donde Él te quiere llevar. Mantente firme en el Señor y Él no te va a dejar porque Él es fiel. Seámosle fieles a Dios. La manera de agradar a Dios, querida iglesia, queridos hermanos, es cuando nuestra motivación principal es agradarle solo a Él. 2, cuando vivimos en santidad y pureza. Entendemos que el Señor nos está llevando a un tiempo de madurez. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Yo esta mañana, mientras estaba esperando, como todo buen marido espera a su esposa, en todo el proceso de que si arréglate, que si maquíate, que si peínate, que si todo eso. Y Dios nos ha revestido de paciencia
Entonces yo dije, en eso voy a coger un libro y voy a ponerme a leer, ¿no? Me gusta mucho leer. Entonces encontré ese libro en mi mesita de noche y bueno, he encontrado un pasaje que quiero leerlos. Está escrito por Roy Hession. Alguien me lo regaló hace unos 6 o 7 años. Y yo quiero regalarles este apartado del libro. Y dice: con el fin de que nuestra voluntad sea quebrantada y sujeta a Él, Dios nos lleva al pie de la cruz, donde nos muestra donde nos muestra lo que el verdadero quebrantamiento. Vemos sus manos y pies horodados, su rostro amoroso, coronado de espinas y total quebrantamiento, es decir, no mi voluntad, sino la tuya, mientras bebía hasta el final la amarga copa de nuestro pecado. Solo podemos ser quebrantados mirándole, convencidos de que fue nuestro pecado Él que le clavó allí. Luego, al ver el amor y el quebrantamiento del que murió en nuestro lugar, nuestros corazones serán extraordinariamente tocados y conmovidos. A la vez, desearemos ser quebrantados por amor a Él y entonces oraremos así: Cristo, no yo, sin nada de jactancia, no yo, sino Él. No inútil molestar, no yo, sino Él, sin nada de egoísmo. No yo, sino Él. El yo quiero olvidar. Oh Cristo, sálvame y viviré tan solo para ti. Que yo no sea yo, mas tú viviendo ahora en mí. Me gustó mucho la oración de este personaje. Que no sea yo más ahora, sino que tú viviendo en mí. Tu yo y mi yo. Tu ego y mi ego a veces nos hace quedar mal. Seamos hombres y mujeres quien ama a Dios y quien quiere vivir en santidad. ¿Qué les parece si vamos al versículo 9 de la misma epístola de los Romanos, capítulo 8? Versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mas ahora dice: mas vosotros no vivís según la carne. Todo el mundo piensa que bueno, es normal que hay que vivir según la carne. Pero dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí quiero que me entienda algo. Cuando dice según el Espíritu, y luego vemos el Espíritu de Dios y también el Espíritu de Cristo. Preste atención, aquí no se refiere a lo que algunos conocen como el mover del Espíritu Santo. Creemos en el mover del Espíritu Santo, creemos en la doctrina del Espíritu Santo, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, pero aquí dice: mas vosotros no vivís según la carne. Ya no vivís según la carne, hemos visto el riesgo que hay de vivir según la carne, dice, y sino según el Espíritu. Ahora, el Espíritu, la palabra Espíritu, más luego dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, nos habla de la presencia de Cristo en nuestros corazones, la conversión, el encuentro cara a cara con Dios. La persona que tiene un encuentro con Dios, la persona que tiene un encuentro con Jesucristo, la persona que se convierte a Dios, el Espíritu de Dios llega a su vida y él ya no vive según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, cuando hablamos del Espíritu, nos lleva a pensar en Dios, no en alguien extraño, no en alguien que te tira al suelo, no en alguien que te hace temblar. No entro en eso. Alguna vez quizás hablaremos sobre esto. Hablamos de carácter. Hablamos de alguien que ha sido tocado por Dios, se convierte al Señor, es nueva criatura en Cristo, ha nacido de nuevo y de ahí comienza el proceso de vivir según la voluntad del Señor. ¿Quién es el que te sacude de que lo que estás haciendo está mal? El Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Y por qué dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él? El mismo versículo 9.
¿Por qué? Porque dice que los que están en Cristo, nueva criatura son. Cuando uno tiene el Espíritu de Cristo en él, no es que tenga algo diferente, sino que tiene al mismo Cristo, la imagen de Cristo en su propia vida. La aplicación de eso es lo siguiente. ¿Qué se ve cuando te miran? ¿Qué se percibe cuando se están cerca de ti? ¿Qué se recibe cuando se les da algo de ti? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, y con eso voy terminando, porque algunos tienen cara de hambre. Se les ve, tienen cara de pollo alzado. ¿Sí? Les he pillado. Es que tengo don de revelación para que vean por ahí. No, es broma. Seguimos. El Espíritu de Cristo en él. ¿Qué quiere decir el Espíritu de Cristo en él? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Hay dos cosas. Si tienes el Espíritu de Cristo, quiere decir que tienes la presencia de Cristo, has tenido un encuentro con Cristo y Él transformó tu vida, ¿sí o no? ¿Cuántos han conocido a Cristo? Al Cristo que redime, perdona, justifica y te dice, eres mi hijo. A partir de ahora, eres mío. Ahora yo pregunto, según la voluntad de quién tienes que vivir si eres hijo de Cristo. A la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios, a lo que dice las Escrituras. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame. Y Señor, ayúdales. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, mire cómo se les dirige, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y con eso voy terminando. Presta atención. Ahora, aquí hay una enseñanza y con eso vamos terminando. Mire, dice, hermanos, no somos deudores a la carne. O sea, tú a la carne no le debes nada. Cuando la carne te pide algo, ¿sabes que un deudor pide al quien le debe, sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez que le deban 50 euros al banco? Dígame que el banco le dice, bueno, no se preocupe, usted es un hijo de Dios, no se preocupe, no hace falta que me lo dé. ¿Qué hace? Coge y llama. Usted, si no, va a estar en la lista de moroso y empiezan a amenazarle, ¿sí o no? Ni le hablo de que le dé 50 millones de pelas. Eso ya es amenaza, juicio y todo. Cuando a alguien le debes algo, te reclama lo que le debes, ¿sí o no? La carne sigue pensando que le debes algo. A la carne siempre le figura, cuando se busca, entra en su computadora, entra la carne en su ordenador, imagínense, y busca así, y dice, este me debe fornicación. Y viene y te dice, me debes. Y tú tienes que decirle con la Biblia, no te debo nada. Ya está pagado todo. ¿Cómo? Y tú mencionas a Cristo. Cristo pagó por mí. Y ahí la carne se viene abajo. Se deprime. Ojalá se deprima la carne del todo. Pero ella insiste. Y el apóstol Pablo dice, no debemos nada a la carne. Porque los que practican tales cosas, los que hacen esas cosas, muere. Es que la carne lo único que hace es chuparte. ¿Me explico? O sea, te absorbe la energía, te absorbe la felicidad, te absorbe la juventud, te absorbe la poca salud que te queda y dice, no, eso no es malo, sigue fumando, sigue bebiendo, que no pasa nada, me la debe. Y tú tienes que decirle un día, estoy harto de ti carne, Cristo pagó la deuda por mí en la cruz del Calvario, no te debo nada. Y con ganas, cuélgale el teléfono. Cuando tú sabes que debes, sí, señora, de verdad, no le prometo que el día 5 del mes que viene se lo pago. Miente porque sabe que no tiene con qué pagarlo. No, pero llame el mes que viene que de verdad se lo prometo que se lo pago. Pero si usted sabe que la deuda está pagada, dígale una vez por toda la carne, la deuda mía está pagada, no te debo nada. Porque te va a amenazar, te va a presionar, te va a angustiar, te va a quitar el sueño, te va a quitar la felicidad y te vas a morir espiritualmente. No le debes nada a la carne. Yo sé lo que es deber.
Yo pasé por ahí. Yo sé lo que es teléfono tras teléfono que te amenace. Por eso el apóstol Pablo dice, no debáis nada a nadie. Y menos a la carne, señores. La carne viene y te recuerda que acuerda que tú vivías en fornicación. Dile, sí, recuerdo, pero eso lo perdonó Dios. Ya está pagado. ¿Te acuerdas que tú eras una mentirosa, eras un borracho? Sí, pero está pagado. No me molestes más. Tengo que descansar, tengo que jugar con mis hijos, tengo que disfrutar la vida. Me quedan unos pocos años por delante. Estas 8 décadas o 9 décadas que Dios me regala en esta vida, yo la quiero disfrutar. No me molestes más. No le hagan más caso, oiga. Le contesta más a la carne que a Dios ustedes. Cuélguele el teléfono. Cambie de número de teléfono. Ya no le debes nada a la carne. Todo se lo debes a Dios. Todo se lo debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo se lo debemos a quien nos perdonó en la cruz del Calvario y dijo, aquí está, ya los pecados están pagados. Pero no practiquemos más, porque cuanto más practicas, más en deuda te metes. ¿Me explico? Y aquí está lo último. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ya lo hemos aprendido. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tú tienes un arma tan potente a tu alcance. En el momento cuando te convertiste al Señor, en el momento cuando conociste al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él te dio un código secreto que incluye un arma tan potente. Y te dijo, ven, te lo doy, quédatelo. Y es el Espíritu de Dios que mora en ti. No intentes terminar con la carne en tus fuerzas. Hazlo por el Espíritu de Dios que está en ti. Dice, mas si vivís conforme al Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Hay un potencial en tu vida que quizás hasta ahora no lo has descubierto. ¿Cuántos de ustedes nos han propuesto renunciar a aquello, dejar aquello? Bueno, sí, la verdad que sí. Desde el lunes yo no peco más. Desde el lunes se acabó. Y el lunes vuelves a caer en lo mismo. Acude a la bendición y a la guía del Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, no hablamos de tener que andar así todo el rato. No, ni tener que hacer todo el rato así. Carácter. Saber quién eres, de quién eres, quién te ha escogido y para dónde vas. Yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Yo camino en santidad porque quiero agradar a Dios, no porque quiero agradar a los hombres. Yo vivo conforme a la voluntad del Señor, no porque quiero quedar bien con los demás, sino porque quiero un día heredar el reino de los cielos. Tienes a tu alcance que por el Espíritu, si es que el Espíritu entró en ti, si es que conociste a este Cristo poderoso, si es que tuviste un encuentro con este Cristo, no con la religión, no con una congregación, no con un movimiento, sino con el Dios Todopoderoso. El que perdona tus pecados, el que cambia tu vida. ¿Cómo? No me pregunte cómo, que no sé ni cómo explicarlo. Pero algo pasó en nosotros, que nos hemos sido hechos hijos de Dios. Y vivimos por Dios y para Dios, y nada más.